Súper. Ya. Bueno, fuimos víctimas de un troleo masivo con mucho bloqueo, pero ya estamos de nuevo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Todavía hay mucha gente inscribiéndose, lo que quiere decir que de verdad había interés en esta charla. Así que, Daniel, puedes empezar tu presentación o seguir tu presentación. Ok. Gracias a todos por la paciencia y el respeto, en verdad. Muchas gracias. Em, ya, voy a compartir la pantalla, voy a partir rápidamente nuevo, pero muy rápidamente. Entonces, la charla tiene esta idea de que la democracia importa, esa es como la reflexión que quiero proponer, la quiero proponer a partir de un conjunto de afirmaciones hechas de manera un poco más provocativa para que así también en la discusión no tengamos ocasión de ver qué les parece y cómo podemos conversarlo. Y lo que me interesa destacar nuevamente es que no está la pretensión de decir uno pudo haber anticipado el resultado, no es mi intención, y lo otro es hacernos la pregunta respecto de qué nos dice el tipo de sociedad que somos, ¿no? Y el tipo de sociedad que queremos construir, el resultado de la elección, por eso construir esta idea de que son observaciones orientadas normativamente. Entonces, la primera es que la elección crecientemente se fue pinochetizando. Yo creo que especialmente Kast contribuyó a eso ¿no? con su intervención respecto de que Chile durante Pinochet había sido como una democracia o habían habido elecciones libres, no como en Nicaragua. No, yo creo que no, como que no terminó nunca después de salir de esa retórica, y en la medida en que la elección se parecía al plebiscito del 88, a mí me parece como bien impresionante que el resultado haya sido exactamente el mismo que el del plebiscito del 88, cuando por supuesto el padrón no es el mismo. Entonces la democracia importa, y si nos ponen de nuevo frente a la disyuntiva entre el sí y el no, no, el resultado es el mismo que la elección y el sí y el no. Esa es como la primera intuición. La segunda es que la democracia importa, y cuando la democracia pareció estar como tensionada, ¿no? Hubo movilización que no esperábamos, ¿no? No esperábamos que pasáramos de un, ¿cuánto fue? 47-48 a un 55% de participación. ¿No? El comando de Boric tuvo dificultades para conseguir apoderados, y gente que hiciera campaña en la primera vuelta, tuvieron más de 40.000 apoderados en la segunda vuelta. Es imposible saberlo a ciencia cierta, tal vez tendremos que hacer investigación cualitativa, no más adelante, pero esta cosa de que no había micro, yo creo como también una sensación de que no, yo voy a ir a votar como sea, ¿no? Si hay algo que, no, la democracia nos importa y por tanto hay que ir a votar, ¿no? Y hay que decir lo que uno piensa. Yo creo que nadie, ni los más optimistas ni pesimistas, pensaban que íbamos a tener estos niveles de participación. Entonces la democracia importa, y si uno huele que puede haber algo que vaya a erosionar la democracia, no, la gente se moviliza. Esta es esta es la tercera. La democracia importa, creo yo, y a mí me queda súper claro que el discurso anticomunista está súper exagerado, ¿no? Es un discurso que está súper presente en los medios, está súper presente entre nosotros que opinamos, o una determinada élite que cacarea mucho, pero ese anticomunismo está exagerado. Dicho eso, a mí no me parece tampoco coincidencia que en la segunda vuelta las figuras del PC no salieron de la primera línea visible, más mediática de la campaña, ¿sí? Y uno tal vez puede hacer la hipótesis de que en este país hay todavía muchísima gente que vota comunista y que valora la presencia del Partido Comunista, su historia, posiblemente no uno de los partidos más antiguos del país, pero tal vez hay algo de que a los comunistas los preferimos en el Parlamento y no en la moneda. Y que la idea de que no hubiese una presencia como central, más allá de que no, dice, Carol Cariola fue muy importante para la elección, para la organización del puerta a puerta, no vimos a las figuras comunistas en una primera línea
Entonces, una cosa es no hacer del anticomunismo este fantasma que en realidad no este fantasma bonachón que pongo ahí en la foto, pero al mismo tiempo pareciera que hay algo asociado a que el Parlamento es una cosa, el Ejecutivo, la moneda es otra cosa, y para solidificar esta idea de que la democracia importa, las figuras del PC no tuvieron que adoptar una posición más de segunda o tercera línea. La tercera, aquí solo para hacerle un chiste a mi colega Andrea Repetto también, no, la democracia importa y Boric tuvo que hacer un montón de gestos para no cambiar la forma, no cortarse la barba, cortarse el pelo, dejar de mostrar los tatuajes, no estamos eligiendo un presidente, no estamos eligiendo el líder de la fecha o de una universidad, no, hay que bajar las expectativas, hay que mostrar que los economistas no razonables y de prestigio están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, hay que mostrar gradualidad, hay que ir a la moneda y hay que ser, ¿no? hay que ser más razonable. Entonces, la democracia importa en el fondo, ¿no? Pero también en las formas. Yo creo que hubo un cambio bien notorio, ¿no? Sobre todo asociado ¿no? al cambio en la vestimenta y a esta idea de la gradualidad, la aparición de figuras más, ¿no? Cuando se pensaban como más ponderadas, entonces este cuidado por la democracia hay que tomárselo en serio también. Entonces, nuevamente la democracia importa y estamos eligiendo un presidente y del presidente esperamos algunas cosas y no otras, ¿no? Esperamos que no necesariamente que use corbata, yo creo que eso se va a transformar en una marca de Boric, pero que se nos parezca como presidente. La quinta es que la democracia importa y posiblemente nadie encapsula mejor lo que pasó en noviembre del 2019 que Boric, ¿no? La presión a la que estaba sometido, ¿no? El momento en que su partido no quería que estuviera ahí, sus aliados no querían que estuviera ahí, mucha de la gente que votó y vota históricamente por él no quería que fuera parte de este acuerdo, y sin embargo no apostó por un acuerdo que perfectamente pudo haber fracasado. Y yo creo que hubo una suerte como de graduación de estadistas. Y en la lámina anterior, cuando estaba preparando la presentación, al final lo saqué porque era una referencia muy de viejo, muy generacional, pero este es el momento de su dedo de Lago, ¿no? Los que nos acordamos de cuando Lago, ¿no?, le dijo a Pinochet, no, yo no voy a dejar que usted me amedrente, y de repente un político destacado como que aparece como con una figura de estadista porque hace algo que muchos queríamos y nadie se atreve en el fondo. Yo creo que hay algo en Boric similar. Y la democracia importa porque evidentemente Boric va a ser el presidente, es el presidente o era el candidato de la constituyente y va a ser el presidente que firme la nueva constitución, ¿no? Entonces yo creo, no, la visita a la constitución, a la constituyente al día siguiente de la elección, no, esta idea que la democracia importa, había que defenderla en noviembre porque la situación era extremadamente tensa y había que estar dispuesto a mirar el bien común o a hacerse cargo del bien común, y queremos que a la constituyente le vaya bien, ¿no? Con el 80% de apruebo, ¿sí? No apostar porque a la constituyente le vaya mal, sino apostar porque le vaya bien, ¿no? La democracia parece que importa. Perdón. La democracia importa porque, no, Andrés seguramente lo va a decir con más detalles, pero no, uno esperaba que las mujeres mayores de 45, 50 años, si salían a votar, iban a votar por el candidato más conservador y no lo hicieron, ¿no? Yo me imaginaba, es la conversación que hubo en mi casa, pero me imagino que hubo en muchas casas, abuelas, madres e hijas, ¿no?, preocupadas por lo que esto iba a significar respecto de las ganancias y reconocimiento en derechos de las mujeres, ¿no?, con un gobierno más conservador. Y aquí, ¿no?, toda la trayectoria del movimiento feminista yo creo que se expresó esta vez de una manera más silenciosa, bueno, como es el día de la votación, ¿no? Se expresa todo en la urna, ¿no?, de manera no colectiva y no estéticamente ¿no?, representada. Pero yo creo que hubo un voto de género muy fuerte, asociado a la preocupación frente al hecho de que el triunfo de Kast sin duda iba a significar un retroceso desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Y ahí hubo una cuestión, yo creo, también muy significativa, y la democracia ahí también
expresó o demostró su importancia. Yo creo que esta es una foto que todos los que hemos estado en redes sociales hemos visto, es una foto súper impresionante, ¿no? Durante buena parte de los 80 y los 90, los que se dedicaban a estudios electorales, ¿no? Se empezó a imponer esta tesis de que la clase social ya no es el principal predictor del comportamiento electoral, ¿no? Y aquí estamos el año 2021, y nada como la clase social predice el comportamiento electoral, ¿no? En Lo Barnechea y Vitacura, Kast se acerca al 80%, y en todas estas comunas en verde oscuro, ¿no? Boric suma sobre el 70%. Entonces la democracia importa, pero las desigualdades de clase no son una amenaza para su estabilidad. Esta es una foto, yo creo, como muy fuerte, y es una de las cuestiones, ¿no? Que todos asumimos está un poco a la base del estallido, ¿no? Y que en la elección, en la primera vuelta, no se expresó con esta claridad, pero nuevamente puesto como en una situación de disyuntiva plebiscitaria, es uno, es blanco o es negro, ¿no? ¿no? Burgueses y proletarios hayan votado con conciencia de clase el año 2021 no deja de ser bien impresionante. Se me va saltando. La democracia importa, y yo creo que hubo un costo que los partidos de derecha que habían construido un relato respecto de que estábamos en presencia de una derecha moderna, una derecha que estaba comprometida con el nunca más a la violación de los derechos humanos, ¿no? Una derecha que rompía con el pasado, ¿no? De la dictadura. A mí me parece que hay un costo bien significativo puesto a la primera disyuntiva, donde no el candidato del Partido Republicano reivindica la herencia de la dictadura, no, esas convicciones no resistieron, no, la presión electoral. Yo creo que hay un costo que se vio el día de la elección, pero que seguramente se va a ver por un buen rato todavía, respecto de cuáles entonces son las convicciones más genuinas de los partidos de la derecha, que lo puse con el símbolo de Bópolis, pero todos sabemos, ¿no? Fueron todos los partidos de la alianza que decidieron apoyar al Partido Republicano sin mayor cuestionamiento respecto ¿no? de cuáles eran esos compromisos democráticos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un costo, y que también se muestra esta idea de que no queremos jugar con la democracia. Estoy llegando al final, son 10. La democracia importa porque lo que busca es combinar nuestras libertades individuales y también nuestras libertades colectivas. Y yo creo que hubo una sensación de que muchos de los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no? Migrantes, ¿no? La población LGBT, graficada ahí, pero no solo ellos, varias minorías, ¿no? Eran sus derechos los que estaban en juego. Entonces, ninguno de nosotros seguramente está dispuesto a sacrificar sus libertades personales para proteger las libertades de otros. Pero la gracia de pensar las libertades es que no es un juego de suma cero, sino que mayores libertades individuales puede significar y debe significar también mayores libertades colectivas, cómo nos preocupamos y nos cuidamos entre todos. Yo creo que si bien por un lado el tema de la migración no queda construido sobre esta idea de que las personas tienen mucha ansiedad por esta migración descontrolada, sin entrar ahora a discutir respecto de la veracidad de la afirmación per se, también es cierto que hay alguna clase de empatía respecto de grupos más vulnerables, cuando a esos grupos vulnerables no se les vulneran aún más sus derechos. Y yo quisiera pensar, o tendería a pensar, que el resultado de la elección también muestra que hay alguna clase de preocupación o sintonía, no solo por las libertades mías, sino por las libertades que nos damos entre todos. Y termino con esto. Yo creo que el miedo que teníamos varios, a mí por cuestiones biográficas me tocó participar de la elección del Brexit en el Reino Unido, ¿no? Estaba esta idea de que hay un voto, ¿no? Llamémoslo más conservador, que se esconde, que no aparece en las encuestas, y que por tanto si las encuestas están empatadas, entonces lo más probable es que ganase el candidato el candidato cuyo voto se esconde más. Pero no pasó, ¿no? Entonces es difícil interpretar por qué no,
finalmente no pasó Bolsonaro, no pasó Trump, no pasó el Brexit. Una posibilidad es pensar que los tiempos jugaron a favor de Boric y que simplemente ya es ese periodo, esos 5 o 6 años más intensos de ese populismo de derecha, viene en alguna medida en retirada. Más allá de eso, o sea, más allá de cosas, Trump no consiguió la reelección, ¿no? Ganó la primera, pero no pudo ganar la segunda. Pero dado que mi trabajo muchas veces como está alrededor del concepto de cosmopolitismo, de la idea de la ciudadanía del mundo, ¿no? Entonces proponía como para cerrar la idea de que como ciudadanos del mundo, desde este, ¿no?, rincón alejado del planeta, alguna clase de elección hubo respecto de que hay que cuidar la democracia y que hay un tipo de candidatos que incluso, o de opciones políticas como el Brexit, que incluso cuando son validadas a través de procedimientos democráticos, nadie discute que el Brexit, Trump y Bolsonaro ganaron democráticamente, el resultado sí tiende a la erosión de esas mismas instituciones y valores democráticos. A lo mejor hay entonces alguna clase de aprendizaje, habiendo visto lo que pasó con Trump, habiendo visto cómo ha sido el Brexit, habiendo visto los problemas que ha generado Bolsonaro, a lo mejor hubo alguna lección aprendida de que la democracia importa. Bien, lo dejo hasta ahí para no alargarme y vamos a conversar después. Muchas gracias. Me voy a tomar la palabra. No, muchas gracias, Daniel. Mi computador quedó medio... Ahora ahora dejo con ustedes a la Andrea Repeto, que es Senior Fellow de la UAI Economista. Andrea, muchas gracias. Todo tuyo el micrófono. Gracias a ti, Valentina, por la invitación, a Andrés por organizar este seminario, a Daniel por su presentación súper interesante. A diferencia de lo que hizo Daniel recién, de plantear tesis de por qué este había sido el resultado de la elección, yo voy a ponerme mi sombrero economista, voy a plantear lo que viene, los desafíos económicos que vienen para Gabriel Boric y su gobierno, y con en la misma línea que Daniel diría que la economía importa, que es lo que les quiero mostrar ahora, pero a diferencia de su argumento inicial, que lo que les voy a presentar es casi independiente de quién hubiese ganado. Los problemas económicos que tiene Chile los pueden abordar con herramientas distintas y con subjetividades distintas, pero las problemáticas bases eran las mismas para quien sea que hubiese ganado esta elección. Voy a preparar mi temática de desafíos en 2 niveles: el corto plazo, todo este problema que tenemos del descuadre, como dice el Banco Central de la Economía, y la necesidad de una estabilización, y el mediano plazo en términos de cuáles son estas demandas ciudadanas respecto al cambio, de dónde vienen y cómo las podemos tomar en cuenta y llevar adelante. Estos gráficos vienen con datos del Banco Central para motivar qué es lo que ha sucedido respecto del exceso de gasto que hay en la economía, esto de que la economía está creciendo mucho más rápido que su propia capacidad intrínseca de crecer, y creo que estos 2 gráficos son bien ilustrativos de ello. El gráfico de la izquierda son los bienes no durables, en el supermercado, y a la derecha los bienes durables, el computador, la tele, el auto, las compras que están haciendo las familias en Chile. La base de estos gráficos está en el tercer trimestre del 2019, esto es justo el estallido social, esos 100, lo que quiere decir es básicamente que hoy día estamos con un consumo que es el 20% más alto en los bienes no durables que lo que era a fines del 2019, a mediados del 2019. Entre medio tenemos la importante caída dada la crisis sanitaria y económica del COVID. En términos de bienes durables estamos en un 60%, comprando un 60% más de lo que gastamos hacia el tercer trimestre de 2019. Esto es un boom impresionante en que a nosotros que nos encanta hacer ranking y compararnos con la OCDE, aquí sí que somos el número 1. Esto, por cierto, tiene las consecuencias que hemos estado hablando en el último tiempo: la inflación en parte es importada, pero evidentemente una buena parte tiene que ver con lo que estamos haciendo acá. Este boom de consumo viene evidentemente también de los retiros de pensiones y de los superbonos que ha estado dando el gobierno a través del IFE universal.
tiene consecuencias, la inflación, como decía recién, además es una de las problemáticas más importantes que dicen las personas tener en su vida hoy día. La encuesta Ipsos de hace un par de semanas atrás lo coloca entre las primeras problemáticas desde el punto de vista ciudadano. Estamos endeudándonos en el extranjero, eso se nota en la cuenta corriente, nosotros compramos más al extranjero de lo que le vendemos, a pesar del altísimo precio del cobre que tenemos. En pocas palabras, las palabras del Banco Central que les decía recién, estamos en un descuadre macroeconómico muy importante y hay que hacerse cargo, porque dilatar esto siempre es mucho más caro. Tenemos muchas experiencias internacionales que nos muestran que dilatar estas estabilizaciones de la economía generan recesiones y podemos estabilizar sin pasar por una recesión. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que retirar el gasto fiscal. Acá está el gasto fiscal como fracción del PIB. Eso está equivocado, este es el nivel, 22% del PIB del 2011, subió el 2020, para enfrentar la crisis del COVID, subió menos de lo que debió haber crecido y creció mucho más el 2021, cuando ya no estábamos reactivando. Es una política fiscal completamente al revés de lo que uno hubiese necesitado, procíclica, no colabora con el ciclo económico para estabilizarlo. Y no queda más que retirarlo. Y lo que está aquí, esta caída importante, es lo que está implícito en el presupuesto fiscal que se acaba de aprobar hace unas pocas semanas atrás. Y a la que Gabriel Boric, tanto como candidato y ya como presidente electo, se ha comprometido a cumplir con que efectivamente vamos a retirar este gasto durante el 2022. Además, bueno, están las acciones del Banco Central y lo que les quería mostrar aquí es qué es lo que sucede con el empleo, porque también parte de sobrellevar este problema de la estabilización no solamente es retirar este gasto, hacer que las familias gasten menos, que gastemos más en proporción a lo que podemos producir, pero también podemos producir más. Y eso se puede apoyar a través de políticas a favor del empleo. Los rezagos no están en el empleo propiamente tal, hay toda una habla así como que hay que reactivar el empleo y yo creo que esa es una descripción equivocada de lo que está sucediendo. Este gráfico es del INE. La curva roja parte del 2010, termina acá, en estos los temas cercanos, es los cotizantes en el sistema de pensiones. Estos son los empleos formales que hay en Chile. Una caída muy grande el 2021, esto es una caída que no habíamos visto nunca en las cifras que tenemos en Chile, pero ya se recuperó a principios de este año. Hace rato que ya tenemos el mismo empleo formal que teníamos antes de la crisis del COVID. Sin embargo, la línea azul es la estimación que tiene el INE respecto de cuánta gente trabaja formal y como ustedes pueden ver ahí, el 2020, el INE sobreestimó la caída del empleo. Y por eso hace que pareciera que hay una brecha de empleo. Fíjense al final, la distancia entre la línea roja y la línea azul es la roja, son los empleos reales, la azul es la estimación, estamos subestimando el empleo. Lo que no les muestro acá, pero que sí es importante en estos términos, es que la participación laboral de las mujeres sí está rezagada. Y ahí hay harto trabajo que hacer. Probablemente los colegios no han abierto, las mujeres, muchas de ellas que llevan la carga del cuidado en los hogares, están esperando que las escuelas reabran de manera más constante, continua, superar el verano, porque en el verano igual uno no tiene a nadie que te cubra, cuida a los cabros chicos, y están financiando sus gastos a través de estos retiros y a través de los IFE universales que entregó el gobierno. Entonces los problemas no son de empleo, los problemas son de participación laboral. Pasando ya al mediano plazo, lo anterior, Kast o Boric, cualquiera de los dos, tiene que hacerse cargo de eso y las herramientas son esas que tenemos ahí. Para el mediano plazo aquí había visiones que son bien distintas, pero la problemática es la que es. Aquí les estoy mostrando una mirada un poquito distinta de las pensiones. Estamos acostumbrados a mirar los datos de pensiones en monto. Si la gente tiene una pensión de 150.000 pesos, de 200.000 pesos, que evidentemente son insuficientes. Pero la mirada complementaria, porque esa es una mirada sobre la pobreza, sobre la capacidad de comprar ciertas canastas en la economía, es sobre las tasas de reemplazo, sobre el estándar de vida. La tasa de reemplazo aquí está medida como la pensión como fracción de tu último salario. ¿Cómo es si tú tienes que ajustar mucho tu estándar de vida o puedes mantener tu estándar de vida a través de tu pensión? Estos datos son reales, son efectivos, acá están hombres y mujeres y separados por quintiles.
Las barras grises son la pensión autofinanciada. El primer quintil autofinancia una pensión del 14% en términos de tasa de reemplazo. Pensión es el 14% de su último salario. Cuando uno agrega el pilar solidario, están mejor con pensionados que en el mercado laboral. Y este número es hasta el 2014, no incorpora todos los reajustes que había a la pensión básica solidaria, que hace que este número sea muchísimo más grande. ¿Dónde están los problemas? En los grupos medios y en particular en las mujeres. Una mujer del cuarto quintil que gana entre 800.000 pesos, 1 millón de pesos, tiene una pensión con pilar solidario de casi el 25%, o sea, tiene una pensión de 200.000, 250.000 pesos. Y pensionarse significa para ella un deterioro muy grande en su estándar de vida. Y nos extraña, por tanto, que sigan trabajando y que sigan buscando otros mecanismos para obtener ingresos, para no tener que evitar ese ajuste en el estándar de vida tan brusco. Las pensiones básicas universales que estamos discutiendo no resuelven ese problema, porque dan montos fijos a todos, independiente de cuál era tu salario. Así que sería un avance lograr esta pensión básica universal, pero vamos a tener que seguir haciendo otras reformas para poder llegar de manera más sustantiva a esos grupos. Aquí yo muestro pensiones, pero también está salud. Antes del COVID, la espera mediana para una cirugía en el sector público eran 400 días. O sea, la mitad de la gente espera 400 días o más para ser atendido en el sector público. Unas 28.000 personas mueren al año esperando esa cirugía. Lo mismo vivienda, los campamentos aumentaron entre 2020 y 2019, según el catastro que ha hecho Techo para Chile, en un 75%, 80.000 familias están viviendo en 1.000 campamentos en Chile. Tenemos problemas que son ciertos, el estallido social sí sucedió y las demandas por cambio son demandas reales y necesarias. La problemática es que no hemos podido atenderlos porque tenemos un Estado que es chico. Aquí estoy haciendo una comparación consigo mismo. Estos son los ingresos tributarios del gobierno central como proporción del PIB y que además no ha crecido. Este es el 2019, el 2020 es un mal año, así que no está incorporado acá. Pero al principio de los años 90, cuando volvimos a la democracia, teníamos una recaudación fiscal que es prácticamente la misma que tenemos hoy día. No tenemos nuevos recursos para poder atender a nuevos programas. Solamente hemos tenido una recaudación más alta cuando el precio del cobre estuvo muy alto, lo que permitió ahorrar, crear el Fondo de Estabilización Económica y Social, permitió financiar en parte la crisis 2008-2009 y la crisis del COVID. No tenemos más recursos fiscales y por lo tanto es muy difícil atender esta problemática social sin una reforma tributaria que se haga cargo de aquello. Por último, como economista no puedo dejar de mencionar que también tenemos problemas de crecimiento. En los años 90 crecíamos a tasas mucho más altas de las que hemos podido crecer ahora. Se espera que crezcamos al 2, 2,5% en tendencia. El próximo año va a ser más lento que eso, pero en tendencia. Y eso pasa en parte también por nuestra productividad, que es lo que muestra aquí la última columna, datos de la Comisión Nacional de Productividad. Hace rato que la capacidad que tiene la economía de organizar bien sus recursos productivos es lentecido y no hemos sido capaces tampoco de hacer las modificaciones de la estructura económica que permitan hacer eso. Así que para ir cerrando, simplemente decir que este año en términos económicos se parece mucho. Interesante lo que dijo Daniel a la transición a la democracia. La dictadura había inflado la economía para la elección del plebiscito y para la elección de Elwin Bigi. Elwin se encontró con una economía descuadrada también, con la inflación creciendo, con un exceso de gasto, y lo que hizo el gobierno, lo que hizo Foxley fue simplemente hacerse cargo de eso y al mismo tiempo empezar a generar acuerdos para tener una mayor recaudación fiscal. Es la única vez que hemos tenido un verdadero aumento sustantivo, 3 puntos del PIB en ese entonces. Y yo creo que en ese sentido eso se parece mucho a lo que viene ahora. No queda, tenemos un Senado que tiene mayoría de derecha, esta vez escogida, esta vez a través de los senadores designados, pero para poder avanzar y para poder tener este gran pacto fiscal, y este pacto en pensiones, y este pacto en salud y en vivienda, no les queda más que ir a generar esos acuerdos y a conversar con los representantes de otras visiones políticas. Eso, muchas gracias, Vale. Muchas gracias, Andrea. Dejo con ustedes a Andrés Sherman, que es académico e investigador de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo. Les recuerdo que después los panelistas van a responder preguntas que pueden hacer con respeto en el chat.
Está silenciado, Andrés. Es que no me deja pues, proyectar la presentación. Espérame. Todos los panelistas, supongo. Ahí sí. Un segundo. ¿Puedes? No, pero déjame a ver si me deja ahora. O si no, lo voy a hacer con compartir pantalla nomás. Creo mejor. También. Espérame. Ahí sí, ¿o no? Perfecto. Ya, buenísimo. Voy a sacar esto y lo voy a poner en formato de presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a tratar de ser bien sintético porque son hartos datos. Pero básicamente lo que yo quiero revisar es cuáles han sido las fisuras o la evolución de las fisuras o de los clivajes que se pueden observar en esta elección. A ver, los clivajes, o la idea de los clivajes viene desde la década de los 60, la plantearon Lipset y Rokan, y lo que tratan de entender es cuáles son los determinantes sociales o estructurales del voto que se traducen, que se ven en el sistema de partido. Son habitualmente fisuras dicotómicas profundas que están en la estructura social y que se manifiestan o se traspasan, digamos, al campo electoral. Los partidos, de alguna manera, lo que hacen es sacar a la luz esos conflictos que están latentes, se van alineando. En Chile, los clivajes más tradicionales que hemos tenido son los clivajes de clase o los clivajes religiosos en el siglo XIX, pero los partidos en el fondo se alinean un poco en torno a ellos. Y por otra parte también hay que tener súper claro que no todas las diferencias o todos los diferencias, por ejemplo, sociodemográficas entre hombres o mujeres o etarias son clivajes, sino que tienen una naturaleza un poco distinta. Los principales clivajes que plantearon Lipset y Rokan originalmente fueron la idea del clivaje religioso y las diferencias entre iglesia y Estado, el clivaje de clase, que probablemente es el clivaje más importante que vivimos que en casi todo el mundo en el siglo XX, el clivaje campo-ciudad, el de centro-periferia, y los clivajes que estaban asociados a etnia, lengua, región, que generalmente son clivajes, esas tres cosas van más o menos juntas y pasan en países que son plurinacionales, donde los partidos o las votaciones se alinean un poco de acuerdo a esas características. ¿Sí? En el caso, bueno, ellos parten un poco de la sociología de Parson. Bueno, Daniel podría hablar mucho más de eso, con mucha más propiedad que yo de eso, pero la idea de los partidos es que tienen que cumplir como un rol de integración social frente a todas estas diferencias que se manifiestan, que existen al interior de la sociedad. Y como un buen esquema de raíz parsoniana, están mucho más preocupados de la estabilidad del sistema que de los cambios, y tienen a veces dificultades justamente para entender esos cambios. En el caso chileno, uno de los, Samuel Valenzuela, que es un cientista político de la Universidad de Notre Dame, creo, sí, o Notre Dame, es el que ha estudiado probablemente más esto, y él ubica dos grandes clivajes: el clivaje religioso, que fundamentalmente entre finales del siglo XIX, está mal escrito, pero es que finales del 19 y 1925, cuando se separa la Iglesia con el Estado, que recordar, por ejemplo, que el Partido Conservador era un partido confesional, digamos. Y después el clivaje de clase, de propietarios y asalariados, hasta el año entre el 32 y el 73.
Después se han planteado nuevas ideas de clivaje. Hay uno que es el que resuena todavía con más fuerza, que es esta idea del autoritarismo de democracia, que volvió como a aparecer en esta elección, que lo plantearon Tirón y Yagüero, y que emerge a partir de la votación del sí y el no, pero que se discute un poco si es un clivaje o no, porque se supone que los clivajes son fisuras que existen en la sociedad, por ejemplo, como la religión, como la situación de clase, que se trasladan al sistema político. Y en rigor, esta es una diferencia que generó la dinámica del sistema político. Es como un clivaje autogenerado por el sistema. No es que venga desde la estructura social. Y lo otro es que es un clivaje que de alguna manera tiene como fecha de vencimiento, porque si pensamos en la elección de la elección reciente, el 64% de la gente que votó no votó el 88. O sea, solo la gente de 51 años toda la gente de 52 años hacia arriba, por decirlo, votó o pudo votar el 88. ¿Ok? Ahora, sí es muy sorprendente lo que planteaba Daniel de la simetría de los resultados que encontramos. O sea, yo creo que cada uno que ve estos números se vuelve a sorprender de lo parecido que fueron los resultados. Y además que yo creo que junto con la pinochetización de la campaña, que además quedó coronada con la muerte de Lucía Iriar como 2 días antes, 3 días antes del día de la elección, el gran eje de esta campaña fue el eje orden y cambio. Hay un libro buenísimo de Genaro Arriagada que se llama como La campaña del no vista por sus creadores, donde él habla de cómo ellos definieron que ese era el eje de la elección, que la gente en Chile el 88 quería cambios, pero quería cambios en orden, no de cualquier manera. Y yo creo que la interpretación que hizo Boric en la segunda vuelta tiene mucho que ver con eso, con una sociedad desigual, una sociedad que quiere cambios, pero que no quiere cambios a cualquier costo, ni quiere arriesgar las cosas que ha logrado. Y yo creo que eso fue muy efectivo, sobre todo para capturar el centro político, que era lo que él necesitaba. O sea, esta elección la iba a ganar el que lograra cubrir de mejor manera el centro, y yo creo que en eso Boric lo hizo mejor. Ahora, también tenemos que pensar que son sociedades muy distintas y hacernos cargo de eso. Acá hay unos pocos datos, pero podrían ser 5 láminas con datos parecidos en términos de la situación de pobreza, del ingreso per cápita, del envejecimiento de la población, el nivel de educación de los trabajadores, cómo han caído los índices de fecundidad. La Andrea hablaba recién de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. El 88 era el 26%, ahora es el 47%, pero llegamos a estar alrededor del 53% antes de la pandemia, que es ahí hay un rezago en este minuto importante que habrá que abordar, que el gobierno tendrá que abordar. No teníamos matrimonio igualitario, habían hijos ilegítimos, no había aborto. O sea, yo creo que igual son sorprendentes las coincidencias, pero no tenemos que dejar de hacernos cargo que son sociedades diametralmente distintas y que hay una generación nueva que se hizo cargo, que tomó la posta, que supo leerla y que el mérito es de ellos, más que de la generación del 88, aunque Boric diga que está parado sobre hombros de gigantes, citando a Newton y qué sé yo, lo que es cierto, pero creo que son dos sociedades muy distintas. Acá hay un tema que a mí me llamó mucho la atención, no sé si se ven bien los números, que es el tema del voto femenino. Yo le puse el voto femenino y la señora Lili. La señora Lili es mi abuela tiene como 95 años, y ella participó en los movimientos para lograr el voto femenino, en las marchas, en las manifestaciones, y una de sus grandes frustraciones posteriores era que las mujeres votaban masivamente por los candidatos conservadores. Disculpen quizás la obviedad de los colores, pero todos los que están en rosado son las diferencias entre hombres y mujeres respecto a los candidatos de derecha, respecto a los candidatos conservadores, y las que están en celeste es respecto a los candidatos de izquierda. Y la verdad que sistemáticamente las mujeres votaron mucho más por los candidatos de derecha. Tenemos buenos datos hasta el año 2009, porque hasta ahí teníamos mesas de hombres y mesas de mujeres.
Después las mesas empezaron a ser mixtas, y ahí lo que tenemos son los datos de las encuestas, es la única posibilidad que tenemos. Yo traté de elegir las mejores encuestas disponibles, que por lo menos fueran probabilísticas, pero nos muestran que efectivamente las mujeres esta vez votaron por un candidato de izquierda, votaron mucho más masivamente por un candidato de izquierda de lo que lo habían hecho nunca, incluso más de lo que lo hicieron por Bachelet el año 2005. Y ese yo creo que es un cambio muy, muy importante respecto a cómo está funcionando nuestro electorado. Acá también estos son algunos datos que me facilitó Feedback de una encuesta que hicieron ellos, que no se publicó, pero que le hicieron durante la campaña, y uno ve que por grupo socioeconómico los resultados son bastante similares. En términos de género, los resultados tienen diferencia, como veíamos recién. En términos etarios, la diferencia es enorme, sobre todo en el grupo de 18-29, y también hay una diferencia muy fuerte entre Santiago, entre la región metropolitana y el resto del país, lo que nos hace pensar en uno de los clivajes tradicionales de Lipson y Rogan, que es el de centro-periferia, que es un clivaje que nunca habíamos visto como se manifestara como tan claramente en Chile, que la diferencia fuese tan grande en la intención de voto entre el centro, digamos, y las regiones. ¿Sí? Ahora, respecto al tema de los jóvenes, que también yo creo que es un tema clave en esta elección. Este es un estudio antiguo que nosotros hicimos y publicamos en el 2012, que fue mostrando cómo los jóvenes fueron perdiendo peso dentro del padrón electoral. En 1988 era en el 35% el padrón electoral. Y como el voto era entre comillas obligatorio, porque había que inscribirse, los jóvenes fueron progresivamente dejando de inscribirse, hasta que el año 2009, que es la última elección con voto obligatorio, representaban el 9% del padrón electoral. En realidad, el 23% de los jóvenes, de la gente entre 18 y 19, perdón, entre 18 y 29, estaba inscrito. El resto no estaba inscrito, por lo tanto ni siquiera podía votar en las elecciones. Y eso empezó a cambiar, y lo vamos a ver en algunos gráficos que hay a continuación. Y el último dato duro que tenemos es el del plebiscito constitucional del 2020, que votó cerca del 56% de los jóvenes. Este es un trabajo del 2013 de Bucheri, Engel y Jorquera, que muestra el nivel de participación con los datos del CERVEL por tramos etarios. Y si nosotros vamos a los tramos etarios más jóvenes, vemos que están cerca del 20%, son realmente niveles muy bajos. Y la votación se concentra, o los niveles más grandes están en la población de 50 y de 60 años. Esto, que me lo compartió Alfredo Ñañán, es la elección del 2017. Y si uno ve la elección del 2017, la curva es más o menos parecida, pero en los sectores más jóvenes la participación ya no es del 20%, sino que es del 35%, que no deja de ser relevante. Y esto es la elección del 2020, la elección del plebiscito constitucional, donde la participación de los jóvenes llega al 56%. Ahora, uno puede pensar que producto del COVID, por el momento en que se hizo esa elección, eso hizo que los sectores de mayor edad, sobre todo los mayores de 70, participaran menos. Evidentemente que puede haber ocurrido. Pero la forma de distribución, la forma de la curva, cambió totalmente entre el 2013 y el 2020. Acá tenemos algunos datos de esta elección, son datos preliminares de la gente de CIE Chile, que ellos lo que tienen es un modelo algorítmico que trabajan con data science, que en base a la reproducción de las características de cada una de las mesas con los datos del CERVEL, y también vemos que hay una curva distinta con una participación muy fuerte, yo le diría como hasta los 50 años, y sobre todo en la segunda vuelta. ¿Sí? Y acá también está el tema de los resultados por rango etario y por género, y vemos más o menos lo que hemos conversado todo este rato y estos días, de un apoyo muy fuerte
a Boric en los sectores más jóvenes y en las mujeres en comparación a los hombres. No increíblemente más alto, pero sí más alto, por lo menos entre los jóvenes son 4 puntos porcentuales, y es más o menos lo mismo que muestran las encuestas. Esto yo lo preparé, esto es creación propia, así, elaboración propia, diríamos, que es un análisis de regresión para determinar, porque al final lo que necesitamos es controlar por todas las variables, para saber cuáles son las que realmente están incidiendo o no. Y con una base de datos que hizo una empresa que me prestó los datos, y hoy hice este análisis, pero obviamente es un análisis preliminar. A ver, muestra que el tema de género fue importante, que ser hombre aumentaba la probabilidad de votar por Kast, son regresiones logísticas, que los niveles socioeconómicos no eran relevantes, que la diferencia entre regiones y la región metropolitana sí era relevante y favorecía a Kast, que en términos de edad, ser más joven, entre 18 y 29, favorecía a Boric y perjudicaba a Kast. Lo de la izquierda es bastante esperable, izquierda-derecha, pero yo creo que el dato central acá es el tema de la gente de centro. Yo creo que gran parte del triunfo de Boric tiene que ver con haber capturado ese voto de centro, que no fue capaz de hacerlo Kast. De hecho, el coeficiente es negativo, aunque no alcanza a ser estadísticamente significativo. Acá tenemos una situación nueva. Esto está malo, este 0,63 no debería estar en negrita. El de Kast sí, que es el voto evangélico. O sea, ser evangélico eso fue un predictor para votar por Kast, y no fue un predictor para votar por Boric. Y ahí quizás tenemos un clivaje de religioso emergente que no teníamos como hace 100 años en Chile, pero que ahora está vinculado al mundo evangélico. Por último, este eje orden-cambio favorecía la idea de orden a Kast y la idea de cambio a Boric, y después otros temas que tienen que ver con orden, seguridad, como el tema de delincuencia o migración, eran temas que favorecían a Kast. Y lo otro es que el R cuadrado, aunque una regresión logística, es bastante alto, entonces uno puede pensar que igual este modelo nos está explicando bastante de cómo votó la gente. Continuar. Lo otro es el tema de clase. Yo no estoy tan convencido de que el tema de clase haya sido tan importante en esta votación. Fueron 3 comunas, por ejemplo, en Santiago, donde claramente ganó Kast, que son las comunas del sector oriente. No ocurrió ni en Providencia, ni en Ñuñoa, ni en La Reina, donde prácticamente empataron, y en Ñuñoa ganó Boric por bastante diferencia. Eso es cerca del 3 o el 5% de la población de Santiago. Todo el resto de las comunas votaron de manera muy parecida, que lo vamos a ver en algunos gráficos a continuación. Este es como el semáforo de las comunas de altos ingresos, por decirlo así. Boric, respecto a Guillé, a la elección del 2017, aumentó votación en todas, y de forma importante. 12% en Providencia, 12% en Ñuñoa, 8% en Las Condes. O sea, incluso en las comunas donde perdió, tuvo un alza de votación importante respecto a la elección anterior. Estas son las cifras absolutas, no están ponderadas, no están ajustadas por el crecimiento del padrón, pero también nos dan una señal de cómo creció en esos lugares. Ahora, si uno tratara de pensar por qué ganó Boric, yo creo que hubo un cambio de discurso importante en segunda vuelta. El discurso postmaterialista a la sueca quedó guardado, y volvimos a un discurso mucho más materialista, acorde a la realidad de un país como Chile y de las necesidades y de las grandes necesidades que todavía tiene Chile. Hubo una reconquista de los bastiones urbanos tradicionales de la izquierda, que habían sido muy malos, la votación había sido muy mala en primera vuelta. Hubo un aumento en la participación, 1,2 millones más de votantes. Se trabajó menos en redes sociales, no se dejó de trabajar, pero se hizo mucho trabajo territorial. Y ahí yo creo que Isquia Siches y la incorporación de Carlos Montes fue muy importante. Y está el tema del voto femenino y la fuerza de la región metropolitana. Acá están los datos de la región metropolitana versus el resto del país, y no deja de ser sorprendente
la diferencia respecto al resto del país. Acá son algunos de estos bastiones que yo les decía que recuperó Boric. Por ejemplo, La Pintana pasó del 29 al 70%. En primera vuelta, en Lota, ¿sí? la comuna insigne del carbón y de los movimientos obreros en Chile sacó 18%, salió tercero. Salió primero Parisi, segundo Kass y después Boric. Entonces fue lentamente recuperando ese voto, que yo creo que fue bien importante. Y acá este gráfico, espero que se entienda bien, pero son las comunas del Gran Santiago. Entonces, en el eje vertical está la votación de Boric, del 0 al 80%. Y en el horizontal está el índice de prioridad social que calcula el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en el fondo, hay 3 comunas donde a Boric le fue mal y que son las comunas que en general tienen baja prioridad social. Hay otras 3 comunas donde le fue bien y que también tienen baja prioridad social, que es Providencia, La Reina, Ñuñoa. Estas son las comunas que se considera que no tienen prioridad social, que no hay que preocuparse de ellas mucho en esos términos. Pero todas las demás están absolutamente alineadas en términos de... es impresionante, todas las comunas populares y las comunas de clase media están absolutamente alineadas en sus niveles de votación y están bastante cerca de Ñuñoa y no tan lejos de La Reina y de Providencia. Entonces, por eso yo revisaría con todos estos antecedentes si el voto de clase en Chile sigue siendo tan importante o no. Ya para ir cerrando, porque creo que estoy como sobre el tiempo, esto también me lo facilitó Alfredo Ñoñar, que son datos del CERVEL. Nosotros tendemos a pensar de que votó 1.200.000 personas más. Sí, es cierto, pero eso no significa que se sumaron 1.200.000 respecto a los que habían antes, porque este es un sistema de doble flujo. Hay mucha gente que vota en primera vuelta y no vota en segunda, y al revés. Entonces, según los datos del CERVEL, en el caso de 2017, hubo 1 millón de personas que votaron en primera vuelta, pero que no votaron en segunda. Y hubo 1.300.000 que votaron en segunda y no votaron en primera, lo que da un saldo, un delta, por decirlo así, de 300.000 votos más. Ahora fueron 1.200.000. O sea, este movimiento puede haber sido muchísimo mayor. O sea, puede que 1 millón de personas no haya votado y que haya 2 millones y tanto se hayan sumado. No lo vamos a saber en mucho tiempo. Lo interesante va a ser es que cuando lo sepamos, estudiamos el perfil de ese grupo, si son hombres, si son mujeres y de qué grupos etarios pertenecen, que es la información que podemos conocer. Lo otro, la ilusión de la participación. Acá están las participaciones históricas en Chile. La línea azul eran los que estaban inscritos en el registro electoral cuando teníamos sistema electoral con inscripción. La línea naranja eran los que votaban respecto a los que tenían derecho a voto, los que tenían 18 años o más. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que en el 2009 votaba el 84% del padrón, lo que parecía espectacular, pero en realidad votaba el 57% de la gente con derecho a voto, lo que no es tan bueno. Eso terminó a partir del 2013, pero a partir del 2013 hemos visto un aumento en las participaciones de segunda vuelta. 42, 49 y en la última 55,6. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno, pero no es espectacular. O sea, en países con voto voluntario, las participaciones suelen ser muchísimo más altas de las que tenemos nosotros. Solo este año en Alemania, en las elecciones parlamentarias, votó el 77% del padrón, en las elecciones autonómicas de Madrid votó el 72%, y son sistemas de voto voluntario, lo que nos hace pensar si el sistema es cambiarnos a un sistema obligatorio o más bien pensar en un sistema que tiene un mayor grado de legitimidad, cultivar la legitimidad en el sistema para que la gente vote. Lo último, ya para ir cerrando, esto también es un estudio que hicimos hace tiempo entre jóvenes para determinar qué es lo que hacía que los jóvenes votaran, y básicamente la variable más importante es la confianza en las autoridades y en el sistema político. O sea, lo que hay es un tema de legitimidad, lo que hace que
en países donde hay voto voluntario y vota el 80% de la gente, no es porque los obligan, sino es porque creen en la legitimidad del sistema. Y ya un cuadro de cierre con algunas ideas todavía muy inciertas y preliminares. Si sobrevive el clivaje de clase en Chile, yo lo veo muy incierto, pero hay que seguir estudiándolo. Si está emergiendo un clivaje centro-periferia, en esta elección lo vimos, pero tenemos que ver si eso va a continuar. Ya hemos visto en el norte, en el sur, que a veces hay diferencias muy grandes en distintos temas, cómo se tratan, y quizás es una alerta de que se están produciendo diferencias entre Santiago, la región metropolitana, y lo que sucede en las regiones. ¿Cambió la forma de votar de las mujeres? Sí, efectivamente. Mi abuela estaba muy contenta el lunes, de hecho. Se instaló una brecha generacional en el electorado, claramente, y era algo que nunca habíamos visto con tanta claridad. Tenemos un clivaje religioso nuevo, vinculado al mundo evangélico. Tenemos que estudiarlo y tenemos que verlo bien. Y ahí tenemos buena experiencia comparada. Tenemos en Brasil y en Colombia. En Brasil la elección de Bolsonaro tuvo mucho que ver con el mundo evangélico. En Colombia el rechazo al referéndum del acuerdo entre el gobierno y la FARC también tuvo mucho que ver con la movilización del voto evangélico. Entonces yo creo que hay un tema que hay que seguir. ¿Fue alta la participación? Para nuestros estándares sí, pero a nivel comparado no fue alta. Y lo otro es que los candidatos de izquierda creen que pueden ganar campañas en Chile hablando de valores postmaterialistas como si viviéramos en Suecia o Nueva Zelanda. Yo creo que no, que tienen que ajustar el discurso a lo que pasa en Chile. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Todavía nos queda tiempo para algunas preguntas que están haciendo. Yo creo que la primera va para Andrés, para la Andrea y Daniel, que preguntan, respecto a la estabilidad fiscal, en diciembre fue el último pago IFE. ¿Ven riesgos políticos asociados al fin de esta cobertura social? ¿Quieres tomar tú, Daniel? Yo. A ver, te parto yo si quieres. Esto es algo que hay que hacer. No tenemos fondos para hacer eso, para darle un orden de magnitud, sin contar las pensiones solidarias y las licencias médicas que financia el Estado. En el año 2019 Chile gastaba $900 millones al año en apoyos sociales. Hoy día está gastando 3.200 al mes. No lo podemos financiar. Los 900 son muy pocos, hay que reparar eso, pero los 3.200 están completamente fuera de nuestra capacidad fiscal y es necesario retirarlo, y estaban ahí supuestamente porque la economía no estaba reactivada, pero yo les mostré el gráfico del empleo y cómo a principios de año ya teníamos el empleo, al menos el empleo formal en los niveles previos. El riesgo desde el punto de vista económico es que el próximo año va a haber algunos IMASEX que son negativos. Las mediciones de cómo está creciendo mes a mes la economía, el boom es tan grande este año que la comparación va a ser negativa el próximo año y va a estar la tentación de volver a instalarlo. Eso es lo que tiene que resistir el gobierno. Gabriel Boric lo ha dicho, vamos a cumplir con el presupuesto fiscal, y cumplir con el presupuesto fiscal pasa justamente por retirar aquello, pero la tentación siempre va a estar ahí, así que la pregunta es si van a ser capaces de resistir aquello. Yo tengo poco que agregar, tal vez solo diría que el contento o descontento de la población con el gobierno va a estar ligado a cuestiones como el IFE, pero va a estar ligado a su capacidad de implementar, yo creo, las reformas más sentidas. Yo creo que no hay duda que pensiones y salud son donde este gobierno se va a jugar. Entonces yo creo que, como muestra la Andrea y como pareciera que el presidente electo ha dicho, no va a haber que retirar el IFE, y eso va a tener que venir con una campaña en el Parlamento y comunicacional muy fuerte para decir, pero vamos a hacer aquello que nos comprometimos y que es el largo plazo de los derechos sociales en Chile, en las dos áreas que nos parece que estamos más rezagados, que es salud y pensiones, y que es además donde el éxito o no de la convención no va a impactar menos, porque eso se va a demorar mucho. Entonces la reforma de las pensiones, con un sistema de pensiones que está quebrado no simbólicamente, porque los retiros no resisten más y la gente no le cree a las AFP, buenas, malas o más o menos, es evidente que después de 30 años no hay ningún cariño ni ninguna estimación por el futuro de la AFP, y el problema
no, de la crisis del sistema de salud y la revalorización del sistema público de salud asociado al éxito de la campaña de vacunación, es decir, un sistema de salud con cobertura universal, nos pone a todos contentos, todos fuimos a vacunarnos, no en el mismo plazo, de la misma manera. Yo creo que ahí es donde se va a jugar el desencanto por la salida del IFE y el reencanto con que estos derechos sociales, o sea, se inicia la institucionalización de estos derechos sociales. Daniel, ya que estás tú ahí, hay una pregunta que está relacionada con el efecto Parisi y cómo se podría entender el movimiento que ocasionó las primarias y de qué forma la comunicación digital hoy llegó para quedarse en las campañas. Con respecto a la campaña, se lo voy a, yo creo, dejar a Andrés. Lo que sabemos de manera súper evidente es que todas las elecciones tenemos un candidato que sale por afuera y que saca un 10%. ¿No? Generacionalmente no... ¿cómo se llama? El Frafra de Razzoris prometió, ¿no? Que hablaba de que tenía pollito y que se transformó en súper empresario y que iba a eliminar la UEF en 5 minutos, la primera irrupción de Meo, se me deben escapar otros. Entonces siempre hay un candidato que dice, mira, aquí está todo el establishment, yo no tengo nada que ver con ellos, soy completamente distinto, no soy político, las cosas no se arreglan porque no hay voluntad de arreglarlas, pero yo que tengo la voluntad y no tengo compromisos con padrinos ni con componendas de ningún tipo, yo lo voy a hacer. Eso en Chile al menos pasa siempre, y lo que tiende a mostrar la experiencia, el partido de la gente seguramente va a durar poco y nada, es que en la próxima elección el factor Meo no va a ser tan significativo y muy posiblemente tengamos otra clase de candidatos que aparezca con un discurso así. ¿En qué medida la elección, la campaña mediática de redes sociales o cómo funciona? Y yo parece que me declaro agnóstico. ¿Vale? Dale. Sí, mira, yo creo que la campaña Parisi debería ser un caso estudio en Chile y en otras partes. Yo dificulto ver en otro país un candidato a distancia, ¿sí? Que hace una campaña por control remoto a 10.000 kilómetros que pueda terminar con ese nivel de votación. También nos dimos cuenta que no tenía ningún manejo sobre sus votos, y eso cada vez más evidente. Hubo un voto de descontento, hubo un voto de desconfianza sobre la clase política, hacia un candidato que tiene un discurso populista, pero pero tiene formación, o sea, fue vicedecano de Economía de la Chile, fue después candidato a decano, no fue un outsider siempre, pero sí se montó sobre este discurso populista desde afuera. Pero yo creo que lo relevante, que muestra efectivamente el impacto que pueden tener hoy día las redes y la articulación de las campañas de esa forma, porque si no es impensable una campaña de esa manera, dada que pensar un poco desde las reglas de inscripción de los candidatos, si se pueden inscribir candidaturas sin estar en Chile, que es una cuestión que a todos nos parece rarísimo, y que tengan franja electoral, etcétera. Pero al final de cuentas es un grupo que recoge ese descontento, que lo logra articular, pero, por ejemplo, la votación de Antofagasta fue clarísima. Antofagasta fue la mejor región de París, y prácticamente todo, y después Boric arrasó en esa región, pese a que formalmente había un apoyo a Kast. Entonces es un movimiento también que tiene harta fragilidad, mucha fragilidad. Se ha logrado mantener en el tiempo, pero yo no creo que sea o se logre transformar en un acto relevante o decisivo, porque tampoco no lo logró, esta vez no logró hacerlo, y veo difícil que lo pueda hacer en el futuro, aunque yo creo que es un caso de estudio así interesantísimo. Ya, hay varias preguntas respecto, Andrea, al mercado laboral, que voy a resumir en esta que dicen, ¿cómo crees que podría impactar el mercado laboral la propuesta de un salario mínimo de 500.000 pesos? O si creen que la reforma de pensiones debe ir acompañada de una reforma al mercado laboral. Y ya. Difíciles preguntas. Respecto al salario mínimo siempre está esta tensión de si lo pueden pagar o no lo pueden pagar. Estudios internacionales muestran que en general hay algún espacio para subir el salario mínimo cuando este es relativamente bajo en relación a la mediana. Nosotros andamos un poquito por ahí, porque
las empresas pueden pagarle menos a trabajadores que tienen poco poder de negociación. En general son los trabajadores de baja calificación, en que si tú eres ese trabajador y no aceptas un cierto empleo, te pueden ir a buscar a otro, porque hay muchos como él. Entonces lo que hace el salario mínimo es darle poder de negociación. Jugársela por un número es algo difícil, uno tiene que probar y ver nomás, ¿ah? Y si uno prueba y se equivoca puede ser muy costoso. Entonces yo veo que hay algún espacio para hacerlo y probablemente para hacerlo de manera gradual para ir viendo qué es lo que le sucede al mercado laboral en esos términos. El respecto del mercado laboral y las pensiones, claro que en el sistema que tenemos hoy día, basado casi profundamente en cuentas individuales y que depende de lo que tú puedas hacer y que tú manejes esos riesgos, por supuesto que requiere un mercado laboral que funcione acorde a eso, que tú estés empleado siempre. Y no es la realidad de nuestro mercado laboral. Y eso es difícil de reparar, hay una discusión política muy fuerte en esos términos, pero eso no significa que tú no puedas reparar las pensiones sin pasar por eso. Nosotros nos falta un componente colectivo. Si tú miras los sistemas de pensión en el mundo son mixtos, hay cuentas individuales, hay pedazos de reparto, etcétera. Nosotros tenemos una combinación bien peculiar en que les falta ese pedacito colectivo y que eso no, que interactúa con el mercado laboral, pero tú no requieres reparar el mercado laboral para que ese componente funcione. Gracias. Aquí otra pregunta ya, en fin, de terminar. ¿Hay algún indicio, yo creo que para ti, Daniel, que nos diga que la moderación que vimos en la segunda vuelta se mantenga en políticas concretas, sobre todo viendo lo que pasó con la votación del cuarto retiro? El comentario más técnico que uno puede hacer es que seguramente, ¿no?, la otra cosa es con guitarra y que va a tener que haber alguna clase de moderación o de ajuste a alguna clase de criterios técnicos, evidentemente la formación del gabinete, cómo se va a conformar la coalición, qué va a pasar con la pandemia, van a ser todos factores que van a no participar de esa decisión. Pero no hay duda, o sea, no sé si no hay duda, pero a mí me parece bastante claro que va a haber que va a ser un gabinete o un inicio muy tensionado, van a haber múltiples demandas y van a haber sensibilidades súper diferentes que van a tener que convivir, y aquí se va a probar efectivamente la capacidad de liderazgo del presidente en ese momento respecto de su coalición. Yo creo que por eso lo ponían en una de las láminas. O sea, Boric tuvo una prueba de fuego en noviembre del 19, donde apostó todo su capital político a una cuestión que era impopular en su mundo y le resultó. Entonces, yo creo que ese es un buen augurio, ¿no? De que si él llega a algún determinado tipo de convicción, ¿no?, de que hay algo que hay que hacer, incluso si es impopular en su mundo más duro o en sus partidarios más cercanos, él lo va a hacer. Pero nuevamente el tipo de disyuntiva a las que se va a enfrentar, ¿sí?, qué es lo que va a pasar, ¿no?, con tantas cosas que están abiertas simultáneamente, el proceso constituyente, la pandemia, ¿no?, la mantención o no del empleo, en fin, va a poner en tensión, ¿no? Va a ser bien tensionado el inicio, eso seguramente sí. Eso. ¿Vale? Andrés, adelante. Sí, no, muy cortito para complementarlo, Daniel. Yo creo que hay un tema, porque se ha hablado mucho de la polarización de esta campaña. Y la verdad es que vemos polarización porque nunca habíamos tenido dos candidatos en segunda vuelta que estén tan alejados. Es verdad que eso no nos había pasado antes. Y esa es la forma tradicional en que se mide polarización. Pero no nos tenemos que olvidar, uno, que el 46% de la gente que votó en primera vuelta, no de toda la población, no votó por ellos, votó por opciones en general intermedias. Y que si uno analiza, cuando le pide a la gente que se ubique en la escala izquierda-derecha, aparte que mucha gente ya no se ubica en la escala, la gente tiende a converger al centro. Entonces, la polarización es un poco más, o la vimos dentro de la clase política, de los actores políticos, que de los ciudadanos. Y lo que creo que la clase política hacer es adaptar y saber leer eso, porque la gente no, creo que mayoritariamente no espera opciones polares, sino que quiere más moderación. Y cualquier proyecto político, para tener viabilidad,
tiene que hacerse cargo de eso. O sea, hay mucha gente que está en el centro que tuvo que escoger entre una de dos opciones que probablemente no era, bueno, Daniel decía al principio, no voté en primera vuelta por Boric, y así le tiene que haber pasado a mucha gente. Porque en general la población está menos polarizada de lo que nos mostraba en la ubicación de estos dos candidatos en la segunda vuelta. Una cuestión que se notó muy breve es que se acabó esta idea de que los 30 años habían sido un desastre, ¿no? De que había que olvidar, había que borrar todo lo de los últimos 30 años. Ese discurso desapareció para hacer, ¿no? Para reafirmar el argumento de Andrés. Acá están agradeciendo harto estos espacios, las presentaciones de los tres. Yo creo que ya estamos en la hora. Nosotros, como Magíster en Comunicación Política, de verdad que queremos agradecerle su participación. Logramos hacerla en un momento en que al principio pensamos que no, así que gracias Andrés, gracias Daniel, gracias Andrea, gracias a todos por estar con nosotros. Hay mucha gente conectada todavía, así que nada, que tengan todos unas felices fiestas. Muchas gracias.